Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa, porque eres Dios grande, eres Dios hermoso, eres Dios poderoso. En esta mañana estamos delante de tu presencia, Dios. De tuyo, Señor. Colocando este día de ayuno en tu presencia. Examínanos. Sabiendo, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios bueno, Límpianos. un Dios poderoso, un Dios real, un Dios grande y un Dios hermoso. Llénanos, Señor. Por eso en esta hora de la mañana nos presentamos delante de ti, Dios, con un corazón contristo y humillado, sabiendo que tú eres el Dios de milagros, el Dios de poder, el Dios de cosas grandes. Nos sentamos delante de ti, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Dios de mi Pedirte salvación, que examíname. nos examines, Dios, porque a veces a nuestro parecer parece que todo estuviese bien, Señor. Pero en esta mañana venimos delante de ti pidiéndote que nos examines, que nos limpies, que nos guardes, que nos cubras con tu sangre. Límpianos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Levanta Que tus tu buen manos y Espíritu está díselo en a medio Él. nuestro y en esta mañana Delante de ti estoy. estamos delante de tu presencia, Dios. Te damos gracias en esta mañana porque tú eres Dios grande, Dios bueno, Dios Delante de poderoso, ti Dios hermoso. estoy. Y delante de ti estamos esta mañana pidiéndote que seas tú el que escudriñe, Sí, el que Jehová, busque la habitación de tu en mi casa corazón he deseado. lo que no te agrada, Dios. Porque separado de ti nada podemos hacer. Aquí está mi vida en esta mañana, Jehová, delante de ti. la habitación de tu casa, Señor, he amado. Que escudriñes lo más profundo de tu ser y que a través de tu Espíritu Santo podamos alcanzar cosas que jamás en nuestras vidas la hemos logrado. Gracias, Dios, por esta mañana hermosa donde podemos adorar tu nombre, donde podemos exaltar tu nombre, donde podemos bendecir tu nombre, donde podemos glorificar tu bendito nombre, Señor. Eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Escudriña nuestras vidas en esta mañana. Por eso estamos en este ayuno, Dios. Porque tú eres el Dios que escudriña nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, Dios. Por eso hoy venimos delante de ti a pedirte que escudriñes nuestros corazones, que lo que tú encuentres que no te agrada seas tú quitándolo y nosotros teniendo el deseo y la necesidad de ser libres de toda atadura, de todo lo que esté perturbando nuestras vidas en esta mañana. Por eso examínanos, para que cuando venga el día del momento difícil, el escudriñar tuyo en mi vida me libres del mal y en lo reservado de tu morada, Dios, puedas, Dios, tú guardar mi vida en el día de la angustia, de la calamidad, del mal, del dolor,
porque examinaste mi vida, Dios, y hallaste como Daniel, que delante de ti éramos inocentes en medio del foso de los leones, Dios. Cuando tú nos escudriñas, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos limpias y tú no permites que el mal toque nuestras vidas. Examínanos en esta mañana y en lo reservado de tu morada tú me vas a esconder, Señor, porque en la habitación de tu casa hemos amado, Dios, el estar en tu presencia, el lugar de tu morada hemos amado, Dios, o amamos, Dios, en esta mañana. Espíritu de Dios, allí queremos estar, donde tú vivas. Eres bienvenido esta mañana a este lugar. Eres bienvenido a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia cristiana Espada Cortante, a cada uno de los hermanos que se conectan, que están ahí en sus hogares. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas en esta mañana. Que cada día tú puedas encontrar hombres y mujeres que anhelen tu presencia y no postrarse ante Amán, ante las adversidades. Permite que podamos entender que somos respuesta en medio de la necesidad de otros. Por eso hoy agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos das de estar en medio de este ayuno. Padre, gracias. Es nuestro deseo, Señor, amarte, buscarte, sentirte, Dios. Y te decimos en esta mañana que todo lo que esté impidiendo que tú reposes en nuestras vidas, quítalo hoy, Señor. Quítalo hoy. Quita nuestras vidas. Yo navegaré. Queremos pedirle a tu buen Espíritu Santo que en esta mañana en el océano haga navegar en ese río maravilloso de su presencia, Dios. Y allí adoraré. Hoy Sheterebeke. Al Dios de mi amor, yo navegaré. Aleluya. En el océano de tu espíritu. Y allí adoraré. Al Dios de mi amor. Aleluya, ese es nuestro deseo. Espíritu. Aleluya. Desciende como fuego. como en el Pentecostés. Díselo ahí en tu casa, díselo.
silencio ahí. Solo deja que esas lágrimas salgan y agradezcas al Señor el navegar en ese río. En el ocio de mi vida. Sin ninguna explicación, aleluya. Sin ninguna explicación. Díselo de lo más profundo de tu ser, que hay un anhelo, y es que esa presencia de Dios, como la anhelaba Moisés, también la anhelamos nosotros, que no vamos a ningún lado si su presencia no está con nosotros. Espíritu de Dios, aleluya. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Aleluya, me callaré, me lloré, ahí en tu casa recibe, entra en ese río del Espíritu de Dios. No te quedes callado, no te quedes callada, solo entra en ese río. Y llénanos. Amay, sobre de quema y aleluya. Vive Cristo para siempre. Dile que te llene ahí en tu casa. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Aleluya. Grande eres tu Dios, maravilloso eres tu Dios.
esposas, esposos, hijos, hijas, nietos, familia. Que lo que no esté bien hoy tú puedas tomar el control y a través de tu Espíritu Santo podamos sumergirnos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecoste. Por esta mañana, por este momento. Eres el Dios de todo lo puede, Dios. Gracias. Y en esta mañana, Dios, te damos gracias. Saludamos la vida de nuestra hermana Liliana Carreño, que se encuentra ahí conectadita, gloria al Señor. La vida de nuestra hermana Ilse Bayuelo, que también está conectada ahí, gloria al Señor y de Cristo para siempre. La vida de Yuris Torres Rodríguez, que está también ahí conectadita. Dios te bendiga. Nuestra hermana Liliana dice: buenos días, pastor, bendiciones. Amén, gloria al Señor. Qué bueno poder vernos nuevamente a través del ayuno. El viernes pasado estuvimos compartiendo un tema que es la continuación del capítulo 7, que es de Deuteronomio, que enseñé hasta el versículo 6, cuando Dios llama al pueblo. Y que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que quiere cumplir cosas en tu vida, en mi vida. Dios te bendiga, Mario. Y en el capítulo 7 de Deuteronomio, como hemos hablado bastante, cuando Dios da esa palabra a Moisés para el pueblo de Israel todavía no había entrado a esas 7 ciudades que eran más grandes y más poderosas que ellos. Y Dios lo que está haciendo es preparando al pueblo para que vivan una vida que cuando entren a esas 7 ciudades que eran más grandes que los israelitas y más poderosas que los israelitas, pero no más poderosas que Dios ni más grandes que Dios. Como ya lo expliqué tanto en el devocional como en la iglesia, son áreas que nosotros tenemos que conquistar. Esas ciudades representaban la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Dios te bendiga, Pablo. Y Dios lo que promete, Él lo cumple. Y llega un momento donde Moisés y la nación van a entrar a esas 7 naciones: el Gergeseo, el Febuseo, el Heveo, los Gergeseos, los Amorreos. Todas esas 7 naciones grandes y más poderosas que la nación de Israel. Antes de entrar, Dios le da instrucciones, le da unas directrices, le da unas normas, sabiendo que esas 7 naciones son promiscuas. Se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Al Dios que adoran es el Dios de la fertilidad, el Dios de la muerte, el Dios del sexo. Eran naciones paganas, naciones que eran idólatras, naciones que por su vida licenciosa de adulterios, de fornicación, de inmundicia, eran hombres y mujeres con cánceres, con sida, con cuellos uterinos, con papilomas, con gonorrea, con veneria, porque era su hábitat.
Era su hábitat, la promiscuidad, el adorar, el Dios de la fertilidad, todo eso era el ámbito. Entonces Dios, sabiendo que van a entrar a un lugar donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde hay toda esta clase de orgías y de inmundicia, Dios le da al pueblo directrices, normas, y le dice: cuando entres y hayas tomado estas naciones que son más grandes y más poderosas que tú, cuando las hayas conquistado, Dios le dice: no harás alianza con ellas. O sea, ellos iban a entrar a esa tierra a conquistar, y conquistar significaba que iban a despojar, que iban a sacar, que iban a matar, que iban a erradicar, que iban a sacar a esas personas. A los que se opusieran, los iban a sacar de ese territorio, y el pueblo de Israel iba a entrar a esas 7 naciones, a la nación de Canaán, que represaban estas 7 ciudades, las iban a tomar para ellos. Los que se resistieran iban a tener que ser muertos, pero los que se quedaran tenían que quedarse bajo las normas de la nación de Israel. Por eso Dios le dice: no harás alianza, las destruirás del todo. Yo sé que quizá usted se ría, quizá los hermanos de la congregación, cuando les toco este tema, es: ahí viene el pastor otra vez con la misma canción. Pero es que es la misma canción que se le tocó a la nación de Israel. Esa misma canción nunca se la aprendió, porque duraron 430 años en Egipto por no aprenderse la canción de Dios. Y la canción de Dios son los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, cómo debemos vivir, cómo debemos caminar en esta tierra. No es que yo soy más santo que usted, ni que usted es más santo que yo, porque aquí todos cometemos errores, pero Dios nos da normas de cómo debemos vivir en esta tierra. Y allá perdió la letra, no cogió el tono, no entonó en la melodía de Dios, y la nación de Israel fue llevada cautiva 430 años en Egipto. Y Dios los saca con mano poderosa, porque claman en medio de su dolor, porque hay una promesa que Dios le dio a Abraham, que si podía contar las estrellas del cielo, así sería su descendencia, y si podía contar la arena del mar, que así sería su descendencia, y que él hizo un pacto. En el capítulo 12 de Génesis le dice a Abraham: el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga lo maldeciré. Y en el 15 le dice que haré de ti una nación grande y poderosa, pues serás padre de multitudes. O sea, había una promesa en el mundo espiritual sobre la vida de Abraham, que era el padre de donde nació Isaac. De Isaac nació Jacob y nació Esaú. Y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, donde se conformó por primera vez Israel como nación. Y Dios toma a Josué cuando muere Moisés y le dice: tú introducirás a este pueblo. Y Moisés hace lo que Dios le dice. Y en el capítulo final de Josué dice: ustedes decidan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Porque Josué se dio cuenta que ellos no cantaban la melodía de Dios, ellos no entonaban la melodía de Dios. Ellos querían vivir su vida a la manera que a ellos les daba la gana, sin normas, sin preceptos, sin vida de monte, de altar, de santidad, de búsqueda. Y así quiere vivir el cristiano hoy. Un día metido en la iglesia y un día metido en la cantina. Un día metido en la iglesia y un día metido haciendo cosas incorrectas. Y esa no es la melodía de Dios. Por eso le dije a ustedes cuando les enseñé los primeros 6 versículos de Deuteronomio: conquistando lo espiritual. Y Dios le dice: no harás alianza, y alianza es no te enredes nuevamente con ellos, no emparentarás con ellos. O sea, no le des tus hijos a ellos, sino no tomes los hijos de ellos para ti, porque te acuestas con una mujer de esa y tu hijo se enferma de sida, te acuestas con un hombre de eso y te dará gonorrea y veneria y sífilis y toda esta clase de enfermedades. Entonces Dios le está diciendo: no hagas alianza, no emparentarás, las destruirás del todo. 4, no tendrás misericordia. 5, no darás tus hijos a ellos, ni tomarás de los hijos de ellos para ti. Porque cuando hagas esto, alejarás a tus hijos de mi presencia, de mi caminar y de mi andar. ¿Qué tienes que hacer? Quemar, destruir, derribar sus altares, quemar sus estatuas, golpear. Y esa es la vida del creyente.
No es carro, casa, beca que recibe, que todos recibimos. Pero Mateo lo centra claro. 6:33 de Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que yo necesite vendrán por sí solas, porque hay un orden de Dios que primero es buscar a Dios y a su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros hacemos la inversa, buscamos las añadiduras y después que buscamos a Dios. Y por eso nuestras vidas están en desastre, por eso es que nuestros hogares están como están muchas veces. Pero cuando hay alguien que entiende que no tengo que hacer alianza, que las tengo que destruir del todo, que no tengo que emparentar, que no tengo que tener misericordia, entonces estoy cantando la melodía de Dios. Y yo les dije a ustedes la semana pasada que este pueblo era un pueblo separado para Dios. Era un pueblo santo. La palabra santo viene del hebreo kadosh, y ese kadosh significa separado para, apartado para. O sea que ese kadosh, que era la nación de Israel, era para Dios solamente, no era para otros dioses, solamente era para Dios. Y terminado el versículo 6, en el versículo 7, Dios le hace un llamado al porqué de los 6 versículos anteriores. Te entregaré estas naciones, si no vivirás con ellas, no emparentarás, no harás alianza, no le darás tus hijos, no tendrás misericordia. Es que Dios no es un Dios loco, es que Dios no me saca de una cantina, Dios no me saca de un burdel, Dios no me saca de una vida de drogas, de alcohol, de prostitución. Me trae a sus caminos para que yo viva para Él, pero para que yo viva un día aquí en la iglesia y para que yo viva un día agarrado con el mundo otra vez. Dios no es loco, Dios me saca del mundo, deposita en mí su Santo Espíritu, y a través de su Espíritu Santo yo comienzo a vivir tocando la melodía de Dios. Por eso el Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades. Es cuando la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Porque soy débil, pero soy fuerte cuando me hago amigo del Espíritu Santo, y Él me va a ayudar a vencer esa vida que yo llevaba antes cuando no le conocía. Por eso es que sé que los evangélicos son locos, que los evangélicos son extremistas. No. Es que el evangélico, el creyente, sabe de dónde vino, sabe lo que participó en el mundo, sabe que fuimos mentirosos, infieles, ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos, peleoneros, rencorosos, amargados, aburridos. Que el Espíritu de Dios dentro de la vida del creyente, como estaba enseñando en las noches, que el cuerpo, nuestra vida, es el templo del Espíritu de Dios. Y todo el tiempo Dios le ha estado reclamando a la nación de Israel, y en este tiempo a la iglesia, que Él quiere relacionarse con nosotros. Pero Él no puede relacionarse, un Dios santo no puede relacionarse con alguien que practica, que vive el pecado a diario. Porque los creyentes cristianos evangélicos sí pecamos, pero no pecamos deliberadamente. Es que me voy a saltar el patio y voy a acostarme con la vecina. Y voy a acostarme con la vecina, porque ya lo premedité, ahora que se vaya el vecino. Esa es la vida que llevaba antes. Hoy vivo una vida que agrada a Dios. Y esa vida que agrada a Dios, a través de su Espíritu Santo, pues está muy bonita la vecina, pero ese Espíritu Santo en mi vida provoca temor a Dios. El temor a Dios trae como resultado fidelidad a mi esposa. Y ya no le soy infiel a mi esposa, no porque no la amo, porque el mundano ama a su esposa pero se acuesta con otra. El que no tiene a Dios ama a su mujer pero se acuesta con otro. Porque no está Dios, y Dios es el que da temor, reverencia, respeto. No a tu esposa. Sí vas a amar a tu esposa, sí vas a amar a tu esposo, pero está basado en el principio bíblico que amo a Dios por encima de cualquier cosa. Y ese amar a Dios me hace a mí amar a mi esposa, respetar a mi esposa, serle fiel a mi esposa, aunque la otra me esté danzando la cumbia del garabato. Esa es la única diferencia entre el cristiano y el mundano, que el Espíritu Santo habita en el cristiano
Y en el que no tiene a Cristo habitan las huestes del mal, que te llevarán a adulterios, a robo, a sicariato, a matar, a robar, a hacer cosas indebidas, a hacerle infiel, a dañar tu matrimonio, a hacer todo lo imposible. Y esa es la palabra que quiero compartir, que yo quisiera que la iglesia entendiera. No, que yo soy mejor que tú, no, que yo soy pastor, yo también lucho, tengo luchas, peleo todos los días con mi carácter, con mi forma de ser, pero pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a moldear mi carácter, a ser una persona diferente. Dile que necesito una moto a las 11 que voy a buscar a tu mamá, que está en el ayuno. Así que Dios le dice en el versículo 6 del capítulo 7, léalo conmigo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mira el resumen del el versículo 7 es el resumen de los 6 primeros versículos. Toda esa palabrería de Dios, todo ese Dios hablarle a Moisés que le dijera al pueblo. ¿Por qué? Porque como Dios es un Dios santo, Él quiere que sus hijos también sean santos como Él. Claro está que nuestra santidad nunca se va a comparar con la santidad de Dios. Pero a través del Espíritu Santo vamos a tener victorias, derrotas. Pero con el Espíritu Santo nunca volveremos al mundo. Nos equivocaremos, pero llegaremos de rodillas a su presencia y le diremos: Señor, me equivoqué, fallé esta lección, pero aquí estoy. Quiero seguir adelante porque no quiero nada del mundo en mi vida. ¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo el por qué? Entonces Dios le dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. No eres cualquier pueblo, eres un pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Por eso ese cuento de no te emparentarás, no tendrás misericordia, no harás alianza, no le entregarás tus hijos, las destruirás del todo. Pero es que la tengo metido en mi mente y en mi corazón como si fuese ayer que Dios me dio esa palabra, porque he entendido que debe ser así. No puedo hacer alianza, no puedo volver a darle vida a lo que destruí en mi vida, no puedo volver a lo que antes practicaba. Es que no se puede, porque una fuente no puede dar dos tipos de agua. O la da dulce, amado hermano, o la da salada, pero no da dos tipos de agua. La palabra santo significa algo separado del uso común para el uso especial de Dios. Es algo que es común, pero que Dios le coloca el kadosh. Y eso algo común se vuelve exclusivo para Dios. Y ahora sí adelantamos un poquito. 1 Corintios 1:2 dice: Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ya está hablando en nuestro tiempo, o el tiempo de Pablo, el tiempo de Jesucristo. Ya Jesucristo había muerto, Pablo estaba predicando la palabra, le tocó predicar la palabra en Corinto. Y es que ese ha sido el mensaje de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis: santidad, un llamado a ser santo. Allá Moisés le dijo: haré de ustedes un pueblo y una nación de sacerdotes y de gente santa. Es que esa canción de Dios no ha cambiado. La canción de Dios es santidad, santidad. Por eso Satanás no hace parte de las cosas de Dios, porque en Satanás no hay nada santo, no hay nada puro. En Satanás siempre va el deseo de matar, de hurtar, de destruir, de dañar, de acabar, de desterrar lo de Dios en tu vida. Por eso cuando tú estás buscando a Dios, te aparecen tus amigos que le gusta el trago, que le gusta el alcohol. Te aparece el novio de jupa jupa que hace años te volvía loco, y hoy que estás casado con tu esposo y más nunca lo viste. Te aparece el año aquel que quería, aquel novio que montaba en el caballo y que parecía el llanero solitario y te hacía ver estrellas. Entonces comienza Satanás a rondar, porque cuando alguien decide buscar la santidad de Dios, Satanás va a levantar sus demonios, Satanás va a levantar sus sanguijuelas espirituales, Satanás va a levantar sus enviados a que te descarríen de la decisión que tomaste un día por el Señor. Y 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Antes era la nube, la Shekinah. Hoy es el Espíritu Santo.
de Dios en nuestras vidas. A los santificados en Cristo Jesús, porque no puedes vivir una vida de santidad si tu boca no se ha abierto para decir: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahí, cuando tú abres tus labios y aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces la persona del Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Y cada vez que tú oras y lees la palabra y ayunas y te alimentas de Dios, algo de ti carnal va muriendo y va surgiendo lo espiritual dentro de nuestras vidas. Y ya no decimos: no joda, ni esa vaina, ni para allá, ni para acá. Ahora hablamos: gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Dios es bueno. Porque el libro de Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que salga debe ser sabia y necesaria para la edificación de los que te están oyendo. Ya no hablamos con la palabra vulgares en la boca, ya hablamos un lenguaje distinto, porque le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo que more dentro de nosotros, y que el Espíritu Santo tome la rienda de nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos guía a dónde debemos ir, a dónde debemos hablar, con quién debemos hablar, cómo debemos vestir, cómo debemos pensar. Pero eso no se logra solamente yendo a la iglesia y escuchando al pastor, no. Es que tú tienes que leer en tu casa, tú tienes que escudriñar la Escritura, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que ponerte a la palabra que predica tu pastor. Cuando tu pastor está enseñando algo, tú no tienes por qué salir enojado de la iglesia porque te lo están diciendo a ti. Tú tienes que decir: gracias a Dios porque me estás hablando. Algo tengo que examinarme. A mí me pasó algo anoche en un servicio de mujeres que tuvimos anoche en una reunión de mujeres poderosas donde el Espíritu Santo se derramó. Ahí en la página de la iglesia está, dice: última reunión de mujeres, una cita con el Rey, y el tema es: eres la solución de Dios para la vida de otra persona. Ahí está, solamente está el audio con una página de una corona amarilla. Y estoy orando a una persona que es muy de Dios, una persona con una vida de Dios, vive para el Señor, una vida, es una mujer de Dios. Cuando yo estoy orando a esa persona, el Espíritu Santo trae una palabra sobre mi vida, que había un dolor, que había algo que había marcado su vida, que no la dejaba avanzar. Cuando yo le estoy dando la palabra, yo veo que su rostro cambia y su rostro se enoja. Yo vi que no recibió la palabra que yo le estaba dando, o el Señor le estaba dando. Y yo no desistí porque Dios me estaba dando la palabra para esa persona. Y yo le pongo la mano en su mente, en su cabeza, y le digo: habla con el Espíritu Santo y te darás cuenta que es Dios el que te está hablando. Y el Señor te va a mostrar ese momento y esa situación que produjo tal dolor sobre tu vida, que no te ha hecho ser la misma persona. Pero no te bloquees, solamente órale al Espíritu Santo. Y cuando yo le dije órale al Espíritu Santo, algo sucedió, que su rostro cambió. Yo vi cuando su rostro cambió y esta mujer comenzó a llorar. Primero el enemigo quiso colocar una resistencia, porque a veces nosotros, porque vamos a la iglesia, porque cantamos coros, porque leemos la palabra, pensamos que en nuestra vida no hay áreas que le pertenecen al enemigo. Y esa es la mentira más grande que tú le puedes creer al enemigo. Cuando tú crees que dentro de ti todo está bien. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo he llegado a situaciones en mi vida donde he creído, Dios te bendiga, Yuris, yo he creído que todo está bien. Y cuando el Espíritu de Dios mete su láser, mete su rayo de luz y sale y comienza a brotar cosas, pensamientos, ideas, me doy cuenta cómo el enemigo silenciosamente habitó una parte de mí que yo no le permití al Espíritu Santo que la protegiera. Y cuando dejé de orar a esta mujer, caminé hacia el púlpito y seguí orando. Pero desde el púlpito mi mente estaba conectada con Dios, orando por esa mujer. Y yo pude ver cómo esa mujer se quebró, pero se quebró de una manera donde ella le permitió al Espíritu Santo que conquistara esa área, porque Dios la había llamado a ser santa, a vivir una... Pero cuando le digo santa, no se vaya a la Virgen, no se vaya a los santos que la gente piensa, porque la palabra santo en el mundo piensa que no cometemos errores,
O sea, cuando tú hablas de santo en el mundo, con nuestro lenguaje de la Iglesia Católica donde pertenecíamos antes, miramos a San Marcos, a San Pablo, a San Judas, a San Tadeo, a esa gente que ellos llaman santo, pero en el mundo la palabra santo lo ve como perfecto, como que no se equivoca, como que no comete errores, como que es Dios en la tierra. Y la palabra santo significa apartado para Dios, pero sabiendo que la Biblia dice que si alguno peca, abogado tiene, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque es que el que sea pastor no me da a mí el creerme que soy mejor que otro, o que yo no peco, o que yo no cometo errores, o que yo no falto, o que yo no me enojo, o que yo no voy al baño, o que yo no hago necesidad. No. Todos tenemos una pata por donde cogíamos y necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que nos ayude. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es que es un llamado a ser santos. Y mira cómo termina este versículo. Llamados a ser santos, no solamente a los corintios. Te lo voy a leer completo para que entiendan, ¿no? Comprensión de lectura. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, el llamado que está haciendo Pablo aquí, en ese momento se lo está diciendo a los corintios. Ya Dios se lo dijo al pueblo de Israel allá en Deuteronomio. Ahora Pablo se lo dice a los corintios, pero involucra a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que Pablo no solamente está dando esta palabra para los corintios, sino que le está hablando a cualquiera que en otro lugar invoque a Cristo, que también ha sido llamado a ser santo, en el nombre de nuestro, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Un llamado a la santidad, hermano, es cuando la iglesia entienda eso, usted verá, dejará de ver tantos malos testimonios, tantas situaciones, porque nosotros, la iglesia, ha hecho una mezcla del catolicismo dentro de la iglesia cristiana. Yo conozco tías, familiares de mi casa, de mi familia, que son hinchas del santo, de este padre, de este señor que tiene una iglesia vía al puerto, el padre Holman. Y son devotos del padre Holman y van al padre Holman y compran la tira con los 7 nudos, y cada vez que dicen la Virgen desata el nudo de la pobreza, ellos cogen la tira y le desatan el nudo de la pobreza, y la Virgen desatadora de nudo desata el nudo del adulterio, ellos desatan el nudo. Ellos piensan que soltando un nudo en una tela va a desatar el adulterio y va a romper con las maldiciones. Déjame decirte que eso es una esclavitud mental, porque la única manera de romper con el pecado es que el Espíritu Santo viva en la vida de la persona, y esa persona le dé la oportunidad al Espíritu Santo de cambiar su nudo, de cambiar su vida. No es comprar un pedazo de tela con 7 nudos y cada vez que mencionen vamos a desatar el nudo de la ruina, y usted desata el nudo. Vea, hermano, eso se llama paganismo. Puede que tu vida tenga un nudo, y el único que puede desatar ese nudo si es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Porque después que yo le digo a la Virgen desatadora de nudo que desato el nudo de la pobreza y se acaba la misa, me voy a un burdel y me voy a un estadero y me voy a hacerle infiel a mi esposa y me voy a adulterar, porque eso se llama religiosidad, eso no se llama santidad. La santidad no se mezcla con el pecado. Entonces yo no voy a la misa, me tomo la hostia y termino en una cantina tomando cerveza y cantando Diomedes. Eso se llama religiosidad, se llama paganismo. Eso no se llama relación con Dios. O sea, tú no ves a Dios en la Biblia, a Jesús en la Biblia, predicarle a los discípulos, después meterse en una cantina, acostarse con 4 prostitutas, porque eso no es de Dios. Una vida de santidad no es una vida de mojigatos. Te meto el pico, pego, la meto como el gato, araño y escondo la mano. No, la vida de santidad lo que quiere decir es una vida de transparencia, una vida de integridad. Te conocen como eres, por lo que eres y como eres, no por quien aparenta ser. Entonces nosotros pensamos
En la iglesia hay una hermana que testificaba. Y ella cogía su Biblia y se venía para la iglesia. Cuando estaba en la iglesia cantaba los coros. Pero cuando estaba en el barrio la veían bailar a la gallina de Ramona y a Siosió. Y dice ella misma en su testimonio, dice que un día venía para la iglesia y los vecinos comenzaron a gritarle, evangélica corrupta. Y dice que algo dentro de ella fue confrontado. Una hermana que está aquí en la congregación de nosotros, que enseña una palabra tan sencilla, tan hermosa, una mujer que tiene una palabra de Dios. Pero ella enseña en su testimonio, decía que ella era una cosa en la iglesia y en su casa era otra cosa. Ese es el catolicismo, eso es lo que nos enseñaron. Vaya, ese 4 golpes por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo creo en Dios poderoso, todo pecador, creador del cielo y la tierra, y después me doy por la cabeza, después me meto en un burdel, después eso se llama religiosidad. El catolicismo es religiosidad, no hay cambio. El evangelio es una relación personal con Dios. Es donde yo voy a Dios y le permito a Dios que moldee mi vida, que erradique de mi vida lo que no es. Otro versículo para terminar, porque los ayunos son hasta las 11. 1 Corintios 1:2, ya se lo leí. Ahora vamos a seguir en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22, y dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos. Se lo voy a leer más calmado. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros en otros tiempos éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Dios te bendiga, Lucía Cueto. Y a vosotros también queréis en otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Cuando dice os ha reconciliado, es porque esa persona ya aceptó a Cristo Jesús, se reconcilió con Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Ahora nosotros, que antes éramos enemigos porque hacíamos cosas que a Dios no les agradaban, porque hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, porque hacíamos cosas en nuestra manera de vivir, porque nos enseñaron, porque nuestros padres nos enseñaban: si te hacen algo, dale, que después yo te defiendo. No te dejes pegar, que tú no eres bobo. Casque también, si lo rompen, rompa, que yo después viene, que yo lo defiendo. Y enseñamos a nuestros hijos a ser agresivos. Pero la Biblia dice: no pelearás, yo pelearé, yo me vengaré, mía es la venganza, yo pagaré. La Biblia nos enseña que con el bien se vence el mal. Que si alguien te pega, tú lo oras por él. Que si alguien te maldice, tú le das de comer. Que si alguien te ultraja, tú le bendices. Ese es el evangelio de Dios. Que si alguien te pega en esta mejilla, tú le pones la otra. ¿Qué es poner la otra? No es que tú te vas a meter una cachetada y tú pones el otro cachete. No, cuando te dicen que pon la otra mejilla, es actúa de la manera contraria como están actuando contigo. Si esa persona te ofendió, pon la otra mejilla, actúa de otra manera, no le ofende, bendícela. Ese es el evangelio. Entonces Dios está diciendo aquí a vosotros en Colosenses, Dios le bendiga, hermana María, bienvenida. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Porque a mí ninguno que no conocía a Cristo me puede decir a mí que en el mundo no hacía cosas buenas, porque no se lo voy a creer. Ahora os has reconciliado en el cuerpo de carne. Jesucristo vino aquí a la tierra y en la cruz su cuerpo fue molido, y a través de ese cuerpo nosotros aceptamos la reconciliación de Cristo. En su cuerpo de carne, porque vino a la tierra, por medio de la muerte, porque tuvo que morir. Él vino aquí a demostrarnos que así se puede vivir en santidad, y murió en una cruz para darnos salvación. ¿Pero para qué? Para reconciliarnos en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos. Cristo en la cruz del Calvario, cuando muere,
y nosotros le aceptamos, nos presenta Cristo. Cuando le aceptamos, nos presenta a Dios santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que no es que yo quiero ser santo sin Cristo, porque no pega. La única manera de vivir en santidad es aceptando a Cristo y permitiéndole a Cristo que more en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:3-16. Esto es con Biblia en mano, porque a la gente le gusta. El tema de hoy es: viene la bendición de camino. ¡Amén! Y viene la plata, y viene el carro, y viene Eso es lo que los nuevos evangelistas y los nuevos predicadores y los profetas, porque hoy todos son profetas, han enseñado al pueblo. Que si escuchan una palabra de esta, qué palabra tan fea, porque no se dijo que viene el carro, que viene la moto, que vienen los millones, que viene, porque parece que la plata fuera el todo en la vida de la persona. El todo en la vida de la persona es la palabra de Dios. Miren lo que dice Pedro 1:13-16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ya les enseñé a ustedes que la palabra ceñir es ajustar, apretar, someter algo a alguna cosa. Y Pedro le está diciendo aquí a la iglesia: por tanto, ceñid, apretad, amarrad vuestro entendimiento. Sed sobrios, que no caminemos como ebrios. ¿Qué es caminar como ebrios? Haciendo cosas en el mundo que a Dios no le agrada. Porque una persona cuando está ebria no sabe lo que hace, no tiene un nivel, camina de aquí para allá dando tumbos. Pero cuando la persona está sobria, que no hay nada de alcohol en su vida, la persona camina derechito. Entonces Dios le está diciendo aquí, Pedro nos dice a nosotros: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Apretad tu entendimiento, o sea, necesitas ser sobrio, caminar rectamente, viviendo una vida en santidad, porque Dios te hace un llamado: sed santo para un Dios que es santo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Por eso dice que tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. Cada vez que la palabra es implantada en nuestra vida, tu entendimiento va cambiando la ignorancia que nos enseñaron nuestros padres. No te dejes hacer, véngate. Puedes tener 4 mujeres, puedes tener 5 mujeres, que para eso es el hombre. El hombre es hombre cuando muestra que tiene 5 mujeres. Pero ojalá y no sea la de él que se acuesta con otro, porque ahí sí cambia el consejo. Pero si le dice al hijo: acuéstate con la única, la que te dé la papaya, acuéstate. Pero fuera otro hombre que se acostara con la mujer de él, no diera ese consejo, porque el mismo consejo que damos para allá se viene para acá. Porque allá puede estar un papá diciéndole: la que se atraviese, dele. Y puede que la que se atraviese sea la esposa del que está dando el consejo a su hijo: acuéstate con la que venga. Entonces, esa ignorancia que nos enseñaron a nosotros, que lo que se haga está bien hecho, cuando llegamos a Cristo tenemos que ceñir nuestros lomos al entendimiento de la palabra y sed sobrios. Caminad de acuerdo a como la palabra nos está enseñando, no como dice el mundo, sino como la palabra nos enseña. ¿Cómo quiere que nosotros seamos sobrios? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y el versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Es que el que nos llamó es santo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo son santos. Sino como aquel que os llamó es santo. Mire lo que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, no en algunas partes, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ya usted entendió el concepto de santidad. Yo, en mi naturaleza pecaminosa,
siempre voy a intentar agradar a Dios. Pero puedo ir en la moto y un tipo me puede cerrar. Cerrar es que me puede golpear la moto y me puede tirar al suelo. Y yo le puedo garantizar a usted que el que se va a levantar del suelo puede ser otra persona totalmente diferente a la que cayó. Que usted esté en el suelo porque un tipo sin precaución lo golpeó, lo cerró, lo tiró contra una baranda, usted se golpeó. Y usted se puede levantar airado porque usted y yo somos carne. No es la santidad que vende el mundo que no nos equivocamos. Yo en ese momento me puedo levantar airado. ¿Y qué te pasa? Y no estás viendo, no tienes ojos. Porque soy humano. Pero cuando llego a la casa, el Espíritu Santo, o en ese mismo momento, después que conteste con 3 piedras, entiendo que no debí responder así. Me calmo, vengo a mi casa, me tiro de rodillas. Digo, Señor, perdóname porque no debía actuar así. Eso tiene que ver con santidad. No es que no te equivoques. No es que no falles. No es que no cometas errores. Es que no lo cojas de costumbre. ¿Sí me está entendiendo? Porque en un mes me pude coger rabia 2 veces. Pero si en 30 días cojo rabia 30 días, ya se volvió una costumbre. Pero si en un momento determinado me salgo de las casillas y voy y le pido perdón a Dios, eso es una vida en santidad. Pero no es que vivo haciendo el pecado todo el día. Entonces yo quiero que usted me entienda, me quedan 2 minutos. Leo el último versículo. Por eso Dios nos manda a ser sobrios, a caminar con el entendimiento que la palabra te enseña. Miren, la venganza no es de Dios. Cuando en nuestra vida hay un espíritu de venganza porque algo por cosas malas que nos hacen, ahí no obra. Mire, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, ese versículo es tan hermoso, hermano. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque yo me puedo enojar con alguien, con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos. Pero cuando yo me airo y comienzo a decir cosas, ahí no está obrando la justicia de Dios. Porque si la justicia de Dios obra en mi vida, antes de enojarme con esa persona que me alimentó, que me vistió, que en estos 48 años que tengo, ha estado para darme un buen consejo, para darme un abrazo, para ayudarme en la economía, para sustentarme cuando he tenido momentos malos, que me ha dado consejos, hablando de un papá y de una mamá, y yo me enojo hacia esa persona diciendo cosas que no debo decir. En la justicia de Dios, la justicia de Dios te va a traer a tu mente todo lo que esa persona ha hecho por ti. Cuando tú estás airado, la justicia de Dios no va a permitir que tú digas improperio con esa persona, porque la justicia coloca la balanza y la ira más lo que esa persona ha hecho por ti. Lo que esa persona ha hecho por ti tiene más peso. Entonces ahí está obrando la justicia de Dios, porque te puso a pensar lo bueno que esa persona, que hoy estás molesta con ella, pero que tú no tienes la capacidad de ofenderla y de denigrar su vida, porque colocaste en la justicia de Dios todo lo que esa persona ha hecho por ti, y el peso de todo lo que esa persona ha hecho por ti gana a la ira que tengo. Pero cuando la ira está en su poder, no obra la justicia de Dios. Y entonces voy a insultar y voy a agredir y voy a dañar a esa persona que ha sido tan buena conmigo y ha sido tan bien conmigo. Entonces, ese deseo de venganza producido por una ira se nos hace olvidar las cosas buenas que alguien hizo por nosotros. Un último versículo que está en 2 Corintios 7:1. Y la próxima semana terminamos, porque esta enseñanza la dividí, este ayuno lo dividí en 3 partes. Esta es la segunda parte. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Hay un cielo, una tierra nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva y una patria celestial. La Biblia está llena de promesas para nosotros.
Así que Pablo le dice a los de Corinto, así que amados, puesto que tenemos tales promesas en la Biblia, limpiémonos de toda contaminación. Porque sí, yo sé que aquí en la tierra Dios me va a bendecir económicamente, Dios me va a dar una esposa, me va a dar hijos, me va a dar cosas buenas, sanidad, que es una promesa de Dios para mí, paz, alegría. Pero la promesa más linda que el creyente lucha y pelea es por estar en el cielo. Es porque Dios me libró del infierno. Y hay una patria celestial, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Esa es la promesa más grande que yo tengo. Mi casa y yo le servirán a Cristo aquí en la tierra. Las bendiciones económicas serán aquí en la tierra. La sanidad será aquí en la tierra. Todo, pero allá hay una promesa, que yo debo caminar en santidad en esta tierra para poder acceder al cielo. Entonces, como Pablo sabía eso, le dice a los de Corinto y a nosotros en esta mañana, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de ir al cielo, y cualquiera que usted, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne la podemos aplicar a esas amistades, a esos programas de televisión, a esos tiempos que perdemos inoficiosamente, que nuestra carne se nutre y hace que Dios se olvide en nuestras vidas. Porque le dedicamos tanto tiempo a ver a Paquita Gallego, a jugar 4 horas en internet, a chatear, a perder el tiempo, a no orar, a no ayunar. Contaminación de carne, adulterio, fornicación y de espíritu. Dios quiere que nosotros nos limpiemos de toda contaminación. Este versículo se lo voy a explicar con más profundidad el próximo viernes, porque ya no tengo más tiempo, pero se lo voy a terminar de leer. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que para haber santidad, primero tiene que haber temor, porque el temor de Dios perfecciona la santidad. Perfeccionando la santidad en el amor de Dios. O sea que primero es en el temor de Dios. Si hay temor, hay santidad. Si no hay santidad, es porque no hay temor a Dios. Entonces te lo leo. Así que pues, amados, puesto que tenemos tantas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Está viendo que dice perfeccionando? Poco a poco tú vas cediendo áreas a Dios que antes te llevaban a una cantina, a un burdel, a pelear, a gritar, a hacer un playonero en la terraza de tu casa. ¿Qué me pasa? Esos playoneros que todo el mundo, toda la cuadra tiene que enterarse de lo que pasó en la casa, pues unos playoneros. No, tú vas a tu cuarto, oras, encomienda tu causa al que juzga bien. Señor, toma a esa persona, por favor. Dame la oportunidad de encontrarme con él en el camino hoy, mañana, porque tengo que decirle algo que le interesa a esa persona, no a todo el barrio. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué hermosa palabra, espero que te haya gustado. Déjame orar por Liliana, por Emi González, por María Martínez y por Yuris Torres Rodríguez. Padre, que estás en gloria, en honra, y por cada uno de los hermanos que mañana o más luego verán esta transmisión. María Martínez, que también está ahí. Mi hermana Ilse, que estuvo también en la transmisión, Paula, que también estuvo, Marion, que también estuvo, gloria al Señor. A cada uno de los que tuvieron esta mañana, Señor, que pudieron entender esta palabra. Por eso tú no me verás a mí vestido de papagayo, ni de marimonda, ni de nada, porque para mí Cristo todo el tiempo es lo mismo. Yo no estoy con Cristo. Cuando hay carnaval me voy para carnaval, y cuando hay Navidad me voy para Navidad, y cuando hay velita me voy para velita. No. La santidad es para todos los tiempos. Y tú te das cuenta, hermano, que todo eso es pagano, que todo eso no beneficia en nada. Por eso es que hoy el evangelio ha perdido tanta credibilidad, por el tipo de evangelio que vivimos. Por eso Pablo también habla allá creo que en Corintios, dice: si alguien os predica otro evangelio. Y sí, hermano, sí se predica otro evangelio. Y esa palabra me la dio Dios, y yo he sido desobediente, porque un día me metí en 7 días de ayuno sin levantar, desde lunes a lunes. Solamente tomaba agua. 7 días me encerré.
Y Dios me dio una palabra, el otro evangelio que la gente predica. Yo la tengo ahí. Y Dios, no sé si se me ha olvidado, he sido desobediente, pero sí hay otro evangelio. El evangelio que cada uno de nosotros muestra, creyendo que es el evangelio correcto. El evangelio de que voy a la iglesia pero puedo apuntar bolitas. El evangelio que voy a la iglesia pero puedo ser chismoso. El evangelio de que voy a la iglesia pero puedo tener un pagadiario. Ese evangelio nosotros se lo mostramos a las personas y las personas dicen, pero ese evangélico apresta, ese evangélico apunta bolita, ese evangélico toma, ve, anda, yo no sé, entonces ese evangelio con nuestras vidas le hemos mostrado ese evangelio y la gente que está en nuestro entorno vive ese evangelio. Yo tengo personas aquí que yo conozco que en la mañana están lavando y están cantando música cristiana y en la tarde están cantando música mundana y sus hijos, hijas han crecido en ese evangelio, cantan música de Dios y cantan música mundana y esa persona va a la iglesia, es bautizada, cuando habla vulgaridades y una verborrea terrible y sus hijos son iguales. Y tú le preguntas, ¿son cristianos? Y dicen, sí. Van a la iglesia, cantan coro, se caen de espaldas, se paran, caen de rodillas, de cabeza. Pero viven ese otro evangelio que alguien pensó que es el evangelio. Y lo hemos transmitido. Y Dios me dio esa palabra y yo nunca la he compartido. Yo sé que le voy a decir, Señor, perdóname. Y ayúdame a no mostrar otro evangelio. Es el perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, bendice a mis hermanas y a mis amigas que están en esta transmisión, las que no pudieron estar físicamente en el ayuno de la iglesia, porque ya está la pastora con un grupo de hermanas en la iglesia. A mis hermanos y hermanas que no pudieron estar en la iglesia, pero que se conectaron esta mañana por el Facebook Live, Señor, te pido que ellas puedan entender esta palabra y que también hoy Dios les hace un llamado a la santidad, que si nos estamos guardando, guardémonos más, que nos limpiemos de toda contaminación, porque Él es santo, el que nos llamó es santo, también seamos nosotros santos, perfeccionando. Oro por ellos porque tú les ayudes en sus áreas, en sus debilidades, en sus luchas. Aquellos que como mi esposa cuando estaba en el mundo eran dados al baile, a la danza, al folclore, a la música, y que hoy están en Cristo, pero que cuando escuchan esa música les jala, les atrae. Señor, que como mi esposa llegó a Cristo y cambió a Cristo por todo ese poco de cosas que participaba, oro porque estas personas también puedan tener esta fe, puedan tener esa personalidad de aceptar a Cristo y decir al mundo chao, porque el mundo no ofrece más nada bueno que lo que Dios ofrece. Ayúdales en sus luchas, en sus pruebas, en sus debilidades. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos esta noche en el devocional. A partir de las 9 de la noche tenemos el devocional Háblame, Señor. Estamos compartiendo Ageo capítulo 2 porque antes de ayer terminamos capítulo 1, ya que anoche no pude estar en el devocional porque tuvimos un servicio de mujeres en la iglesia, me tocó predicar y la garganta la tenía un poquito afectada, por eso no pudimos salir al aire anoche, pero esta noche volvemos nuevamente a salir al aire. Dios le bendiga, Dios le guarde y nunca se olvide que papi está aquí. Se despide su pastor y amigo José Yepes. Dios te guarde, bendiciones mil.